Bueno, vamos a hablar de lo que nos corresponde en esta tarde, es la palabra del Señor. Y estamos entrando a la época más importante del año cristiano, y es la Navidad. Y antes de la Navidad tenemos la temporada de el advenimiento. El advenimiento es la época en que preparamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu para la venida del Señor Jesucristo, o recordar la venida del Señor Jesucristo. Recuerde que es Emmanuel, Dios con nosotros. Y el tema de hoy es la esperanza. Por eso usted puede ver que tenemos la velita de la esperanza encendida hoy. Y de eso vamos a hablar. Y la esperanza que nosotros tenemos como cristianos, una esperanza maravillosa, es que Dios escucha y contesta las oraciones de su pueblo. No sé si en algún momento de su vida usted ha estado muy afligido, muy afligida, muy estresado, y usted no sabe qué hacer, y usted ora al Señor y le presenta una petición, y cuando Dios se la contesta, usted salta de alegría, hasta grita: gracias, Señor. Bueno, precisamente nos trae esperanza saber que Dios no es ajeno a nuestras oraciones, que Dios no se tapa los oídos, sino que más bien Dios está atento al clamor de su pueblo. Dios está atento a las oraciones que la iglesia, que la conforman sus hijos y sus hijas, puedan hacer. Así que la Biblia es un libro hermoso, maravilloso, que nos da a conocer primero el poder de Dios, la misericordia de Dios y el amor de Dios hacia su creación y hacia sus hijos. Y una de las formas en que Dios demuestra este amor es por medio de la oración contestada. Cuando Dios responde positivamente a nuestras oraciones, eso es una gran bendición para nosotros. Así que hoy hay muchos relatos en la Biblia donde hombres y mujeres comunes, como usted y yo, que han orado a Dios con fe, con fervor, con mucha confianza, creyendo que Dios escucha, y que han puesto peticiones específicas delante del Señor y Dios les ha escuchado. Esto nos muestra que cualquier cosa en esta vida es posible a través de la oración. La oración es un arma poderosísima, es un regalo que Dios nos ha dado, el poder tener un contacto directo con Él. Las grandes hazañas, las grandes victorias que nos cuentan los relatos bíblicos, podemos encontrar que hay grandes victorias precisamente como una respuesta a la oración de sus hijos y de sus hijas, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El apóstol Santiago nos recuerda que personas comunes, como dije hace un rato, como usted y como yo, oraron fervientemente con fe y movieron la mano de Dios a favor de ellos. De hecho, lo vamos a leer. Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18 dice así: Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Usted póngale nombre a esa debilidad que usted quizás tiene, ¿verdad? Un ser humano común y silvestre. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Qué importante. Después no solamente oró para que no lloviera, sino, dice Santiago, volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Así que Dios escuchó la oración de Elías para que no lloviera, y luego Dios escucha la oración de Elías para que llueva nuevamente. Así que Dios escucha a sus hijos, y entendemos que Elías era un profeta respetado, era respetado no solamente por el pueblo de Dios, incluso por los pueblos paganos que vivían alrededor. Era un profeta que estaba lleno del Espíritu Santo, pero en fin y al cabo seguía siendo un ser humano con debilidades, imperfecto, que se equivocaba, con temores como cualquier otro ser humano. Elías no vino de otro planeta, no tenía 8 ojos ni 8 manos. Era un ser humano común y corriente. La diferencia está en donde él ponía su esperanza, en donde él ponía su confianza y depositaba su fe. Nosotros normalmente cantamos un himno que dice: mi esperanza está en Jesús. Bueno,
Elías era un ser humano común y corriente que puso su esperanza en Dios, en Jehová de los ejércitos. Y Dios hizo grandes maravillas a través de este hombre porque él confió en el Señor, puso su esperanza en el Señor. Así que de estas oraciones que hombres y mujeres de Dios han hecho, vamos a analizarlas, vamos a buscar algunas de estas citas y vamos a analizarlas y vamos a encontrar algunas claves, algunas llavecitas que Dios nos puede dar para que nosotros oremos de la misma manera y entonces podamos tener una manera eficiente de cómo orar. Y de estas oraciones buscaremos ese patrón que se repite constantemente en cada una de esas oraciones y nos darán esa clave para cómo orar, para que Dios conteste nuestras oraciones. Vamos a hacer eso. Y eso sí, no debemos de perder de vista, que Dios es soberano. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios se guarda el derecho de cómo contestar nuestra oración. Dios puede decirte sí a la petición que usted haga, como también la respuesta de Dios puede ser no. Así que debemos de creer lo que muchas veces nosotros leemos en la Biblia y oramos. Dice, Padre nuestro, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y muchas veces nuestra petición es denegada por Dios. Y creemos que Dios no nos ha escuchado o que Dios no nos ha respondido, pero eso no es completamente cierto. Porque vamos a analizar la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un hombre de Dios, sabemos que el Espíritu de Dios estaba sobre él. De hecho era un hombre tan importante que escribió gran parte del Nuevo Testamento, tuvo visiones extraordinarias de parte del Señor, pero dice Pablo aquí, era un hombre que oró 3 veces a Dios para que le quitara lo que él llamaba un aguijón de la carne. Era un obstáculo en su cuerpo que lo limitaba a desarrollar el ministerio que Dios le había llamado de la manera en que él hubiera querido, pero Dios le negó a él este pedido. Así que en 2 de Corintios capítulos 12, 7 y 9, Pablo dice lo siguiente: para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, recuerde, Pablo había sido llevado por el Espíritu hasta el 3er cielo. Entonces escribe ahí, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Mire cuántas veces oró Pablo por esto. Dice, 3 veces le rogué al Señor, no solamente le pidió, le rogó. Yo me imagino que Pablo quizás hasta llorando, Señor, quítame esta molestia, quítame este problema que estoy pasando en estos momentos. 3 veces oró de esa manera. Pero el Señor le dijo, no, dice, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Ve qué importante es esto. Cuando Dios dice que no es para mortificarnos, no es para hacernos más difícil la vida, sino para traer una bendición incluso mayor de la que nosotros estamos pidiendo. Porque Pablo pedía por una cosa específica y Dios le está dando una bendición global, general en él, para que el Espíritu de Dios esté con él y cuando está débil, él se hace fuerte. Así que cuando Dios te dice no a una de sus peticiones, no es que está mortificando tu vida o que ya no te quiere, sino que más bien él está pensando en un plan mayor, en una bendición mayor. Y uno de estos casos que vamos a analizar es Ana. Ana era la mamá del sacerdote y profeta Samuel. Ana era una mujer casada con un hombre llamado Elcana, pero era estéril. Y como sabemos en la cultura del Medio Oeste ancestral, una mujer que no pudiera tener hijos era vista como una mujer que estaba maldecida, que estaba maldita. Estaba maldita, por eso no podía tener hijos. Y una mujer que no podía tener hijos prácticamente era casi que un 0 a la izquierda, no tenía valor.
Por eso las otras esposas de Alcana se reían de ella, se burlaban de ella porque no podía tener hijos, y eso traía un gran dolor a su corazón porque no había algo más grande, que ella quería darle una familia a su esposo. Y esta oración precisamente es una oración para la familia, una oración que nos recuerda a los padres de familia que debemos de orar por nuestros hijos, por nuestras hijas. Así que Ana era una mujer que estaba afligida, siempre estaba deprimida, sujeta a las burlas por ser una mujer estéril. Y en tanto que ella como su esposo eran hombres, personas que creían y amaban al Señor. Si usted lee la palabra del Señor, usted se da cuenta que leyendo ahí capítulo 1 de Samuel, usted se da cuenta que ellos eran hombres piadosos y cada año iban a ofrecer el sacrificio al templo como correspondía. Pero no era suficiente para Ana, ya que ella sabía que Dios podía aliviarla de su dolor. Y ahí es donde radica la esperanza. Ana sabía que ni su esposo Elcana, aunque la amaba mucho, no podía calmarle ese dolor, esa angustia. Tampoco las grandes riquezas que ellos tenían y los muchos sirvientes con los que contenían, sino solamente Dios. Así que ella se presenta cansada de su aflicción. Ana va al templo a orar, y ahí decidió derramar su corazón delante de Dios y le dijo que si Él le concedía un hijo, ella lo entregaría de buen grado al servicio de Dios. Ella no estaba haciendo una petición egoísta, solamente quiero que la gente me vea con respeto. Ella quería que no solamente si Dios le daba un hijo, este hijo lo iba a poner al servicio de Dios, se lo iba a presentar al Señor. Y su oración fue atendida. Dios escuchó la oración de Ana, y así fue como nació Samuel. Y Samuel fue el último juez, porque ya después el pueblo pidió un rey, ¿verdad? Así que Samuel fue profeta, fue sacerdote y juez de Israel, un hombre dedicado al servicio del Señor, porque una madre oró para que ese hijo le perteneciera al Señor. Una mujer estéril pone su esperanza en el Señor para que le dé un hijo, pero no solamente contenta con la respuesta que Dios le dio, sino que su hijo se lo puso en las manos del Señor. Y Ana sabía a quién acudir, estaba convencida de que Dios tenía el poder para responder a su oración. Y su oración fue de todo corazón. Ahí ella abrió su corazón y le mostró al Señor cómo se sentía y qué estaba pidiendo. Derramó su corazón, pero oró con fe. Y también le hizo la promesa de entregar a su hijo al Señor. Y ¿saben qué? Ella cumplió con esta promesa. Así que si alguna vez oras al Señor y le prometes algo, debes de cumplir. Así como Ana le cumplió lo prometido al Señor. Eso es ser honesto y es hacer lo correcto. Y de esta manera también nosotros mostramos nuestro agradecimiento a Dios por haber contestado de una manera positiva nuestra oración. Así que si prometemos algo, no solo a Dios, sino a todas las personas, tenemos que cumplirlo, ¿no es cierto? Porque eso es honesto, eso es moral y eso es ético. Así que podemos ver como algo imposible para el ser humano. Aunque hoy tenemos tantas técnicas de gestación in vitro, tenemos ayudas externas, tratamientos de fertilidad. Bueno, Ana recibió un milagro de parte del Señor y pudo tener sus hijos. Una oración de todo corazón, una oración con fe, pero una oración también que cumple las promesas que le hacen al Señor. No solamente Dios fue fiel, sino que Ana también fue fiel al Señor con lo que ella le prometió. La otra oración que vamos a ver en esta tarde es la oración de Josué. La oración de Josué contra los enemigos. Usted puede ir al capítulo 10 de Josué y puede encontrar cómo Josué fue un líder nato desde que nació, fue
el líder junto con Moisés durante 40 años que estuvo el pueblo de Israel en el desierto. De hecho, cuando Moisés es llevado con el Señor, Josué es el sucesor que Dios elige para que lidere al pueblo de Israel. Podemos leer en el libro de Josué que Dios lo usa para ir en el trayecto, culminar el trayecto del desierto. En ese trayecto se encuentran con los muros de Jericó, un pueblo que necesitaba conquistar para continuar avanzando. Su ejército era poco, su ejército no tenía mucho poder, pero el de Jericó sí. Así que Josué ora al Señor y el Señor le contesta, y esos muros de Jericó son derribados. Josué conquista Jericó, y eso le crea una gran fama alrededor. Y uno de los pueblos amigos de Josué iba a ser invadido y ellos no sabían cómo hacer. Así que llamaron a Josué para que el ejército de Judá le ayudara a ellos a combatir este ejército grande que iba a luchar en contra de ellos. Y Josué, con gran poder, con poder del Señor, fue a respaldar a su aliado en la guerra. Y estaba venciendo, estaba destruyendo al enemigo que era superpoderoso. Pero entonces empieza a caer la noche y el enemigo se sintió respaldado. Dice, qué bueno, porque al caer la noche podemos huir, y estoy seguro que Josué y su ejército no nos van a perseguir, porque va a ser imposible en la noche perseguirnos a nosotros. Qué equivocado estaba este ejército, porque ellos no contaron, no como dice Chapulín Colorado con mi astucia, sino que ellos no contaban de que había un hombre de Dios que sabía, que contaba con el poder de Dios y sabía que la esperanza de su victoria estaba en el poder del Creador. Así que Josué ora y le hace un pedido increíble al Señor, algo que nosotros quizás pensamos que nunca podría ocurrir. Y le pide a Dios que su día se prolongue para poder terminar el combate y destruir completamente al enemigo. Así que Josué oró para que el sol se detuviera y hubiera suficiente luz para poder ver al enemigo y destruirlo. Cualquiera de nosotros diría, está loco, ¿verdad?, haciendo esa oración. Pero Josué lo encontramos en el capítulo 10, versículo 12, y dice: luego Josué habló con el Señor el día en que el Señor entregó los amorreos a los israelitas. Josué dijo en presencia del pueblo de Israel. Mire que Josué no se escondió, dice, voy a hacer esta oración en silencio por si acaso Dios no me contesta, yo no quedar en ridículo. No, él tenía tanta confianza, tanta esperanza en Dios, que él oró en presencia de todo el pueblo. Y delante de todo el pueblo dice: sol, quédate quieto en Gabaón, y luna, detente en el valle de Ayalón. Le está ordenando a los astros. Y si usted sabe algo de astrofísica, usted sabe que los astros siempre están en constante movimiento. Y él le pide al sol que se detenga la luna. Pero miren lo que dice la Biblia: y el sol se quedó quieto y la luna se detuvo, hasta que la nación de Israel se vengó de sus enemigos. ¿No está eso escrito en el libro del justo? El sol se detuvo en medio del cielo y demoró en ocultarse como un día. Casi un día duró. Y entonces no ha habido, sigue diciendo, no ha habido un día como ese, ni antes ni después, en el que el Señor escuchó la voz de un hombre, pues el Señor peleó por Israel. Mira qué maravilloso. Un día entero le regaló el Señor. Y en realidad lo que debe de haber ocurrido fue que la tierra se paró en su rotación. El sol, sabemos, según dicen los científicos, está ahí en el centro de la galaxia y los planetas giran alrededor. La Tierra no solo se detuvo en su giro natural, sino que se detuvo en el espacio, teniendo en vista de que el Sol se encuentra ahí en el centro. La Tierra tuvo que haberse detenido. Y es que cada 4 años, según dicen los expertos, los científicos y los que estudian esto, cada 4 años se añade un día más al mes de febrero, ¿no es cierto? Lo que llamamos el año bisiesto. Y esto es para
homogeneizar el calendario natural con el calendario de las temporadas, de las estaciones del año. Así que esa es una explicación de la que han llegado, de que ese día que se prolongó es el que ha hecho que el calendario no ajuste y por eso se tiene que detener el año bisiesto. Así que bueno, eso es un milagro, es increíble los milagros que pueden suceder cuando las personas con fe oran al Señor. Es muy posible que un milagro como este no se va a repetir nunca más. Pero sí se puede repetir el milagro de que Dios contesta la oración que sus hijos le hacen al Señor. Yo no sé qué tan grande podrá ser la adversidad que usted pase, pero si usted ora con fervor al Señor, si usted ora al Señor con fe, con una entrega total, estoy casi seguro de que el Señor va a contestar esa oración en su favor. Y cuando eso suceda, al Señor se le va a glorificar, al Señor se le va a alabar. Otra oración que queremos resaltar el día de hoy la encontramos en el libro de Isaías capítulo 38. Y es la oración de Isaías por el rey Ezequías. Esta es una oración que tiene que ver con nuestra salud. Tiene que ver con la salud física, con los años en que nosotros vamos a vivir en esta tierra. Y aunque muchos de nosotros quisiéramos estar con el Señor, ¿no es cierto? Pero también queremos disfrutar de la compañía de los hermanos, las hermanas, de nuestra familia, vivir muchos años, ser bendecido. Es más, de hecho el apóstol Pablo decía, yo quisiera estar con el Señor Jesucristo, estoy en un dilema, yo quisiera estar allá en el cielo, glorificando al Señor, pero también quiero estar con ustedes. Por eso él decía, sea que yo viva o sea que yo muera, vivo para el Señor o muero para el Señor. Pero a nadie nos sienta bien cuando nos dicen usted se va a morir, ¿verdad? Así que esta oración es una oración intercesora, solidaria, quiere decir no es una oración egoísta, sino más bien es una oración que se hace en favor de otra persona. Y eso es lo que sucedió aquí con el rey Ezequías, porque cuando el rey Ezequías estuvo enfermo de muerte, el profeta Isaías lo visitó y le llevó el mensaje de Dios y le dice, tienes que arreglar tu casa, tienes que preparar tu testamento porque te vas a morir. Esa noticia no nos gusta, ¿verdad? A la que va uno al doctor a un examen anual cualquiera y dice, ¿sabe qué? ¿Ya usted tiene un testamento? No, bueno, prepáralo porque le quedan 48 horas de vida. Bueno, usted dice, ¿cómo? Sí, y las 48 horas de vida empezaron antier. Usted dice, ay Dios mío, ¿verdad? A nadie nos gustan estas noticias. Tanto es así que cuando el rey Ezequías escuchó esto, el rey volvió su rostro contra la pared y oró pidiéndole a Dios que no lo dejara morir en aquella hora. Y tenemos que conocer un poquito de la historia. En el Antiguo Testamento, la mayoría de los reyes de Judá, o los que estaban en Jerusalén, fueron reyes que hicieron lo bueno delante del Señor. Destruyeron las imágenes de Acera, de Astarot, no adoraron en los montes, se mantuvieron fieles al Señor, y uno de ellos fue Ezequías. Y si usted va al capítulo 38, se da cuenta que la oración de Ezequías fue esa. Señor, yo he vivido para ti, he hecho lo bueno delante de tus ojos, ten misericordia de mí. Mira que yo he hecho yo he corregido los errores de nuestros padres antepasados. Señor, no quiero morir en esta hora. Así que Dios escuchó la oración del rey. Como Dios puede escuchar también tu oración. Si usted es una persona que ama al Señor, que le sirve al Señor, que obedece al Señor, usted ábrale su corazón a Dios en una oración llena de esperanza, sabiendo que Dios escucha las oraciones de sus hijos y sus hijas. Así que Dios escuchó la oración del rey Ezequías, y ya que fue uno de esos reyes buenos de Judá, y entonces esto es lo que Dios determinó. El Señor le ordenó al profeta Isaías, que ya iba saliendo del palacio del rey, y le ordena a que regrese y que le dijera al rey que Dios le había concedido otros 15 años más de vida en respuesta a su oración.
Qué maravilloso cuando Dios nos da segundas oportunidades. Debemos de aprovecharlas y gozarlas al máximo, viviendo para el Señor, pero disfrutando las bendiciones que nos da. 15 años le regaló el Señor de vida al rey Ezequías. Así que una respuesta de parte de Dios casi increíble para el ser humano. Pero por lo tanto el profeta Isaías oró a Dios, porque el profeta Isaías seguramente pensando mientras se regresaba del patio donde ya iba hacia afuera, adentro del palacio para darle la noticia a Ezequías: Señor, esto es imposible, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo le voy a decir al rey primero que se va a morir, que aliste todas las cosas, que ya no le queda mucho de vida, y ahora le voy a decir que le quedan 15 días más de vida? Bueno, Señor, si eres tú realmente y no soy yo en mi corazón que quiero que el rey viva más, haga una cosa: devuelva el reloj o la luz del sol 10 grados hacia atrás. Porque Elías decía, si lo mueves 10 grados hacia adelante está bien, puede ser que es un día muy luminoso y entonces la luz se mueve 10 grados. Recuerde que ellos usaban relojes de sol, conocen los relojes de sol, ¿verdad? Así que se devuelva 10 grados. Y el reloj se regresó 10 grados. Por eso Isaías sabía que el mensaje que le iba a dar al rey era de parte de Dios. Así que, hermanos y hermanas, quiero recordarles que lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios. No hay nada que no se pueda realizar con el poder de Dios. Así que la oración no es el último recurso. La oración debe ser nuestra esperanza de que Dios escucha a sus hijos y a sus hijas cuando nosotros recurrimos a Él. Y esa esperanza para nosotros en el día de hoy viene por el Señor Jesucristo. Dios envía a su Hijo, Dios hecho carne, Emmanuel, para habitar entre nosotros y mostrarnos de primera mano que Él también conoce nuestros sufrimientos, que Él conoce nuestras necesidades y que por lo tanto podemos recurrir también a Él. Una oración más que podemos analizar hoy es la oración de Josafat. Josafat también era un rey de Judá. Y estaba a punto de enfrentar a un ejército de aproximadamente 1 millón de soldados, productos de una coalición de 5 pueblos enemigos que se unieron para derrotar a Josafat. Josafat, igual, un rey de Judá que hacía lo bueno delante del Señor, y la envidia de sus enemigos querían destruirlo. Pero yo no sé qué tan... Muchas veces nos enfrentamos nosotros a enemigos gigantescos que están por encima de nosotros. Y al igual que Josafat, él no contaba con los recursos humanos, ni con el armamento, ni con la estrategia para enfrentar a este ejército de ese tamaño. Muchas veces nosotros en la vida nos enfrentamos a problemas más grandes que nosotros y no sabemos cómo resolverlos. No tenemos ni los recursos, no tenemos nada. Pero ¿sabe qué sí tenemos? La esperanza que se encuentra en la oración. Cuando la hacemos con fe, cuando la hacemos con determinación, sabiendo que Dios escucha la oración de su pueblo. Y así no hay gigante tan grande. Así que no hay problema más grande que Dios no pueda solucionar. Y mire qué linda historia encontramos aquí, porque en ese momento Josafat cayó de rodillas al escuchar la noticia de que un ejército de 1 millón de personas venían contra él, y él vuelve a ver su ejército y dice, bueno, yo no tengo mucho, pero sí tengo algo, un Dios todopoderoso. Así que él dobló rodillas, clamó al Dios de Israel para que lo socorriera, para que le diera una escapatoria, para que le diera una victoria a su pueblo. Así que en medio de esa multitud se levanta la voz del profeta Jaziel, que le traía una respuesta de Dios al rey Josafat. Y esto fue lo que le dijo Jaziel a Josafat, que está aquí en 2 de Crónicas 20, 15 al 17, dice: y dijo Josafat, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén,
escuche también su majestad, y así dice el Señor. Y yo quiero decir, escuche usted aquí en Real Connection Church, usted que está aquí y usted que nos está viendo a través de la internet. Esto es lo que dice el Señor para ti. No tengan miedo. Lo primero, no tengan miedo. Nosotros no tenemos miedo cuando sentimos que podemos tener la victoria, ¿no es cierto? Cuando nosotros sabemos que no tenemos cómo ganar, uy, qué miedo, me voy a enfrentar, mire qué grandote que está, me va a dar 2 golpes y voy a caer al suelo y no sé qué me va a pasar. Pero así como el hermano menor tiene al hermano mayor que lo defiende, Josafat sabía que cuando doblaba sus rodillas, Dios le iba a traer una respuesta. Y Jaziel le dice, lo primero, no tenga miedo ni se acobarden cuando vean a ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes sino mía. Y créame que si usted es una persona que ama al Señor, que vive al Señor, que es fiel a Dios, Él pelea las batallas por usted. Dios pelea las batallas por usted. Nosotros tenemos que verlo a Él como gana, como vence. Y el Señor le dice, mañana, Dios ya tenía un plan completo de cómo iba Josafat a vencer. Y dice, mañana cuando ellos suban por la cuesta del sol, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero mira lo que le dice, pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense como quietos. Cuando las personas no tienen esperanza, cuando las personas no tienen una fe firme en el Señor, no se puede quedar quietos. Andan como una gallina sin cabeza buscando una solución a sus problemas, buscando en las personas menos adecuadas, metiéndose en un problema más grande para solucionar otro problema. Pero aquí el Señor le dice a este rey que confía en el Señor, quédate quieto, no intervengas. Así como le dijo el Señor a Moisés cuando estaba al frente del mar y el ejército israelita detrás y ya no había escapatoria, le dice a Moisés, detente, quédate quieto y mira el despliegue de mi poder. Y esto le dice también a Josafat. Quédate quieto en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Así que Dios ya tenía un plan y le dice, habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden, salgan mañana contra ellos porque el Señor estará con ustedes. No importa qué tan grande sea tu problema, cuántas veces te está pasando por encima, cuántas veces las personas le han dicho a usted no tiene solución, no hay nada que hacer. Créame que Dios siempre tiene una respuesta. Y Él dice, no tenga miedo, no desmaye, confíe en mí. Eso nos trae a nosotros esperanza. Y Josafat creyó en el mensaje de Dios, y como forma de alabanza a Dios por responder a sus oraciones, el rey mandó a traer a los cantores que fueran delante del ejército alabando a Dios y a su bondad. Él sabía que Dios le había dado la victoria, y como dije en la mañana, posiblemente los cantores iban delante del ejército. Dios nos dio la victoria, yo no tengo que pelear porque Dios pelea por mí. Iban cantando felices porque sabían que la victoria era de ellos. Porque dice, Josafat creyó al mensaje de Dios. Así que aquí tenemos otra clave de cómo Dios contesta nuestras oraciones. Dios contesta las oraciones de fe. Aquellas oraciones que están confiadas en que Dios hará lo que Él dice que va a hacer. Por eso Josafat creyó, Ana creyó, Josué creyó, Ezequiel creyó. Esa es la oración que tiene respuesta de Dios. La oración con fe. Santiago dice que el que duda no crea que va a alcanzar algo, porque es como las olas del mar que va y viene y que es inconstante en todas las cosas. El que es así no alcanza nada. Por eso debemos de seguir la clave de estos hombres y mujeres de Dios. Estos hombres y mujeres de Dios que oraron con fervor, con un corazón abierto,
pero creyéndole a Dios. No creyendo en la adversidad que estaban teniendo, pero creyendo en el poder de Dios. Un corazón agradecido por una oración contestada siempre le dará gracias a Dios. Lo alabará por todas las obras de sus manos, recordando que lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios. Por eso Él envió ese grupo de alabanza delante del ejército, dándole gracias a Dios. Así que no olvides darle gracias a Dios cuando Él hace algo a favor tuyo. Porque eso es una muestra de adoración. Un corazón agradecido siempre alcanza el favor de Dios. Y la última oración que quiero compartir con ustedes es la oración de la iglesia. Porque cuando la iglesia ora unida, a una sola voz, como un solo cuerpo, es más fuerte, más firme y Dios le escucha. Por eso no pierda la oportunidad de venir este viernes a las 7 de la noche cuando vamos a tener nuestra oración congregacional. Porque cuando nos unimos en oración, Dios hace grandes cosas. Así que en Hechos capítulo 12 encontramos el ejemplo del apóstol Pedro. Recuerden que Pedro, después de que recibió esa llenura del Espíritu Santo, empezó a predicar sin ningún temor. Y empezó a responsabilizar a las autoridades religiosas acerca de lo que le sucedió a Jesucristo en la cruz. Y empezó a tomar la responsabilidad que le corresponde a la iglesia, que es la de anunciar la palabra del Señor. Y por hacer esto, Pedro fue arrestado y estaba en la cárcel. Dice Hechos capítulo 12, 5 al 7, dice: mientras Pedro permanecía preso, la iglesia, ¿qué hacía? Oraba, no una vez, sino constantemente a Dios. Por eso Pablo también decía: oren sin cesar, oren constantemente. Y la iglesia, eso es lo que estaba haciendo por Pedro. La iglesia estaba orando constantemente por Pedro. Y Pedro estaba atado con cadenas y dormía en medio de dos guardias. Yo no sé cómo podía estar durmiendo ahí de pie, ¿verdad, Pedro? Ahí, durmiendo tranquilamente. Posiblemente si hubiera sido uno de nosotros, diría: ay, Señor, ¿por qué por estar predicando tu palabra me encerraron aquí en la cárcel? ¿Por qué, Señor, tú dices que nada malo me iba a pasar si yo predicara tu palabra? Mire que estoy en la cárcel, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quejándose. Pero Pedro estaba tranquilamente durmiendo. Pero la iglesia no estaba de brazos cruzados. La iglesia estaba orando fervientemente y constantemente. Y dice la palabra del Señor que era de noche y Herodes había planeado llevar a Pedro ante el pueblo al siguiente día para posiblemente eliminarlo, igual que eliminaron a Esteban. Pero de pronto apareció un ángel del Señor y una luz que brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro. Seguro lo despertó acostado. Pedro, despierte. No sé cuántas veces tuvo que haberlo tocado para despertarlo. Pero lo despertó y le dijo: levántate rápido. Y entonces las cadenas, ¿qué hicieron? Cayeron de las manos de Pedro. Pedro estaba libre como respuesta a la oración de su iglesia, pidiendo la intercesión de Dios para que Pedro fuera liberado. Y Dios no solamente escuchó a Pedro para que lo liberaran, sino que también el ángel dice: cúbrete con mi capa. Y Pedro pasó en medio de todos los guardias y no lo vieron salir. Fue el primer hombre invisible, por lo que veo. Y después, ya usted sabe la historia, llegó y tocó la puerta donde estaban los hermanos orando y dice: Pedro está en la puerta. Se asustaron de que Dios contestara tan rápido. Pero es que Dios no solamente se goza en la unidad y en la alabanza de su pueblo, sino que también Él se goza cuando la iglesia ora unida. Cuando estamos en armonía, Dios también ve con buenos ojos que la iglesia ore junta, unida a una sola voz delante de Dios. El Salmo 133 dice: mira cuán bueno y cuán agradable es que la iglesia esté junta y en armonía, porque Dios envía una bendición sobre ellas, como la bendición del aceite que viene desde la cabeza hasta la barba de Aarón. Es como el rocío de Hermón que baja. Pero aquí Dios también
se goza y mueve su mano a favor de su pueblo cuando la iglesia ora unida. Así que oremos unidos. Y Dios bendijo a la iglesia con el Espíritu Santo cuando estaban unidos en el aposento alto, cuando oraban juntos. Y les dio el regalo del poder del Espíritu Santo. Y en esa ocasión Dios contestó la oración comunitaria. Más de 120 hombres y mujeres estaban ahí reunidos como iglesia, orando constantemente de una manera poderosa y milagrosa. Dios derramó el Espíritu Santo. Ahora la iglesia estaba unida ahí en la casa, orando por Pedro, y Dios desata su poder, envía un ángel y libera a Pedro, y Pedro llega ahí a esa misma casa donde ellos estaban. Así que más bien quiero imaginarme. Yo quiero imaginarme las grandes cosas que pueden suceder en nuestra comunidad si nosotros como iglesia seguimos orando unidos por nuestra congregación, por nuestra comunidad. Grandes cosas van a suceder. Así que unámonos para que Dios añada nuevos creyentes a nuestra congregación. Oremos para que más personas sean bautizadas, más personas sirvan en los diferentes ministerios de nuestra iglesia. Oremos juntos por las familias, por la juventud, por los niños, por los ancianos, por la economía del hogar y la economía de la iglesia. Oremos juntos. Oremos para que cada día el reino de Dios se establezca en el corazón de todas las personas que buscan a Dios de todo corazón. Así que, si usted es uno de esos que quiere orar unidos, diga: aquí estoy yo con este canto. Amén. Vamos a cantarle al Señor. Póngase de pie, por favor, y cantémosle al Señor.